Mientras los ejércitos de Villa y Zapata se acercaban, miles de rebeldes llenaron la plaza de Ciudad de México pidiendo la destitución de Porfirio Díaz. El ejército federal abrió fuego y mató a 200 personas en la plaza, pero la multitud se negó a dispersarse. Al final, Porfirio Díaz, tras 30 años de mandato dictatorial, abandonó el país diciendo: Madero ha liberado al tigre, ya veremos si puede controlarlo. En junio de 1910, Francisco Madero entró triunfal en Ciudad de México montado sobre un caballo blanco. Pero la revolución no había terminado. El líder indio Emiliano Zapata suplicó a Madero que permitiera a los campesinos del sur conservar las tierras que habían ganado con su sangre. Pero Madero, un terrateniente, se negó. Zapata se puso furioso y consideró a Madero un traidor a los pobres. Declaramos a Francisco Madero incapaz de cumplir las promesas de la revolución. Ha traicionado a los principios que le permitieron ascender al poder. Emiliano Zapata. La revolución avanzó hacia un clímax sangriento. En 1913, el fuego de la revolución se vuelve a extender por México. En el sur, el ejército de campesinos de Zapata lo arrasaba todo, decididos a derrocar al presidente Madero, que se había negado a conceder tierras a los campesinos. Madero había entendido mal la revolución. No era lo bastante fuerte para gobernar como dictador, ni lo bastante idealista para inspirar a los pobres. A Madero comenzaban a abandonarlo hasta sus partidarios de Ciudad de México. En febrero, un grupo de exoficiales del ejército dio un golpe de estado y atacó el Palacio Nacional. Las tropas gubernamentales contraatacaron y los rebeldes se retiraron a un arsenal situado a pocas manzanas de distancia. En febrero de 1913 se vivió en Ciudad de México todo el impacto de la revolución durante la llamada Decena Trágica. Había fuego de artillería de gran potencia en el centro de Ciudad de México. Había fuego de artillería, edificios ardiendo, los periódicos cerraron, el transporte estaba paralizado. Los ciudadanos de la capital de México sentían por primera vez el alcance de la Revolución Mexicana. En mitad del caos, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero y ordenó ejecutar al presidente. Huerta se hizo con el poder. Por todo México la gente se alzó para vengar la muerte de Madero. En aquella época, Pancho Villa estaba en Texas. Al conocer la noticia de la muerte de Madero, Villa, enfurecido, cruzó a caballo las aguas turbias del Río Grande, acompañado de un grupo de hombres que no tardaría en convertirse en el núcleo de un ejército poderoso. En el estado natal de Madero, Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza también aceptó el desafío y se autoproclamó primer jefe de la revolución. Carranza, un terrateniente de edad avanzada, reunió un ejército pequeño pero bien equipado y prometió vengar la muerte de Madero. En el sur, el ejército de campesinos de Zapata seguía su camino luchando contra todo aquel que negara su derecho a recuperar sus hogares ancestrales. La sangre corría por todo el país. Horrorizado por la violencia, el presidente norteamericano, Woodrow Wilson, ordenó el embargo de armas a México. Wilson no consiguió derribar el régimen y decidió forzar el derrocamiento de Huerta. Wilson declaró que enseñaría a los mexicanos a elegir mejores dirigentes y ordenó nada menos que la toma del puerto de Veracruz. El presidente norteamericano pisaba un terreno peligroso, demasiado cerca de la guerra que deseaba evitar. Pese a la oposición unánime a la intervención norteamericana, Huerta no podía hacer mucho para detener la rebelión en su contra. Los tres ejércitos revolucionarios, incluidos los 17.000 hombres de la División del Norte de Pancho Villa, se acercaban cada vez más a la capital.
Los periodistas norteamericanos que viajaban con el famoso bandido escribían relatos sensacionalistas para sus periódicos. Pancho Villa es a la vez mito y realidad. Por un lado sabemos que era un bandido, sabemos que asesinó gente al principio de sus andanzas. Era un hombre al que consideraban casi medio lobo, un salvaje. Pero por otro lado, John Reed, el gran periodista norteamericano que estuvo en México durante la Revolución, se refería a él como al Robin Hood mexicano, alguien que robaba a los ricos y se lo entregaba a los pobres, un revolucionario de verdad. El contraste entre Villa y su aliado Carranza era espectacular. Carranza, un terrateniente rico, era alto, con aspecto de patriarca y llevaba barba blanca y gafas oscuras. Totalmente diferente de Zapata y Villa, Carranza era un líder insólito para una revolución de masas. Sin embargo, las fuerzas de Carranza estaban mejor pertrechadas y eran más disciplinadas que las de Villa o Zapata. A finales de 1914, Huerta se dio cuenta de que no podría detener a los grupos que se oponían a él y huyó al exilio a España. Carranza asumió la presidencia. Se ganó rápidamente el apoyo norteamericano. Los Estados Unidos apoyaban a Carranza. Carranza era un civil, no era un caudillo militar. Así que cuando se ganó el apoyo de los norteamericanos, los Estados Unidos cortaron el flujo de armas que a través de la frontera con Texas iba a parar a las fuerzas de Pancho Villa. En primavera de 1915, Carranza se dispuso a consolidar su poder, enfrentándose a Pancho Villa, que jamás había perdido una batalla. Con la ayuda de asesores alemanes, los hombres de Carranza, bajo las órdenes del general Álvaro Obregón, utilizaron técnicas modernas de guerra. Los campesinos y bandidos de Villa se encontraron de pronto frente a trincheras, alambradas de espino y ametralladoras. En 1915, Villa envió a sus hombres una y otra vez a cargar contra las ametralladoras mortíferas. Fue una carnicería. Puede que Pancho Villa fuera una figura estilo Robin Hood, alguien a quien los campesinos de México amaron y defendieron. Y durante una temporada, mientras dirigía la guerrilla en asaltos y escaramuzas, obtuvo triunfos sorprendentes, pero durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, se vio frente a las ametralladoras, frente a la artillería, y no tuvo oportunidad alguna. Era una figura pintoresca de un oeste que había dejado de existir. Con su ejército destrozado, Villa se retiró una vez más como bandido a las colinas para preparar su venganza contra los norteamericanos que le habían abandonado. Después de que su ejército de forajidos fuera aniquilado por Carranza y que los Estados Unidos le cortara el suministro de armas, Pancho Villa huyó a las montañas y desiertos del norte de México, retomando su vida de bandido. Frustrado y terriblemente enfadado con los Estados Unidos, Villa prometió venganza. El 9 de marzo de 1916 atacó Colón, en Nuevo México, quemando el pueblo y matando a 16 norteamericanos. Quería avergonzar al nuevo jefe de la revolución, Carranza. Quería demostrar a los Estados Unidos que Carranza no tenía el control de todo México. A partir de entonces, siempre hubo tensión en la relación entre Carranza y el presidente Wilson. En los Estados Unidos, la imagen de Villa pasó de ser la de un Robin Hood a ser la de un asesino sanguinario. Los norteamericanos pedían la cabeza de Villa. Los norteamericanos estaban furiosos con que Pancho Villa tuviera la audacia de atacar suelo norteamericano. Debido a eso, los norteamericanos no apreciaban a los mexicanos. Woodrow Wilson, el presidente, envió una expedición de castigo para capturar a Pancho Villa, para mostrar a la gente que no se podía hacer eso a los Estados Unidos. Wilson envió a México 6.000 soldados de caballería al mando del general John Blackjack Pershing. Los soldados persiguieron a Villa durante 10 meses. Pershing usó incluso un escuadrón de aeroplanos, pero fue incapaz de capturar a Villa en aquellas montañas que Villa había recorrido tantas veces como bandido y como revolucionario. Aunque la gente sabía dónde estaba, nadie lo delataba. Era el forajido, el héroe del pueblo mexicano, y acabó pasando la mayor parte del tiempo escondido en una cueva con una pierna herida.